Vamos a leer en el capítulo 28 de Génesis, versículo 20, que dice lo siguiente. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, número 1, y me guardar en este viaje. 2, mire, hay dos cosas allí que trata en su voto. Dice, y me guardar en este viaje en que voy, y me dieren pan para comer. 3, y vestido para vestir. 4, y si volviera en paz. 5, a casa de mi padre, diga, a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Gloria a Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bendito sea Dios. ¿Sabe que hoy, estos días que estuvimos hablando mucho del voto, me puse a leer este pasaje particularmente del voto de Jacob? Pero a veces uno tiene una idea de lo que va a leer, pero cuando lo empieza a leer es tan maravilloso lo que empieza a descubrir y el Señor nos muestra y nos revela y es glorioso. Y a mí me gustaría que usted sea muy sensible en su espíritu y sea muy atento para atrapar todo este pasaje tan maravilloso. Porque aquí vemos a Jacob en un momento crítico. Recuerde que el voto generalmente es cuando Dios nos lleva a algo crítico porque quiere sacar algo especial de nosotros, que en la comodidad no lo daríamos, pero que en lo crítico sí lo haríamos. Cuando estamos encerrados y no tenemos otra salida, queremos que Dios nos ayude, entonces le soltamos a Dios algo que Él sí quiere y que espera de nosotros y que de otra forma no se lo soltábamos. El voto es darle a Dios algo que Él espera de nosotros y que muchas veces no se lo dábamos si no estamos en una crisis o en una situación difícil que nos lleva a prometer, a jurar, o en una manera, porque el voto era un tipo dice el libro de Números, un tipo de promesa en donde uno ligaba el alma con obligación. Así que cuando una persona hace un voto, es decir, se está obligando a entregarle a Dios algo que Él espera de uno. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que hay cosas, como vimos el otro domingo, hay cosas que Dios espera de usted y de mí, y que debemos entregárselas a áreas de nuestra vida que deben ser entregadas, y que cuando nosotros se le entregamos y le hacemos un voto y le decimos, Señor, yo te entrego esto que tú quieres de mí, en realidad ligamos nuestra alma con una obligación, pero automáticamente Dios también se liga en una obligación para hacernos mucho bien, porque hemos dado en el blanco de su voluntad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que hay algo en tu vida y en mi vida que Dios quiere. En el caso de Jacob, Dios quería que Jacob iniciara lo que era la revelación de la casa de Dios y el funcionamiento de la casa de Dios. Entonces, cuando Jacob hizo el voto, puso una señal ahí y dijo que esto es casa de Dios. Profetizó que Dios iba a tener una casa porque hasta el momento no lo tenía, y dio el diezmo, que eso era profético, como diciendo, yo me voy a comprometer a que esa casa que se establece sea sostenida por todo lo que tú me bendijeras, por todo lo que tú me des. Fue un día histórico y glorioso que marcó algo profético para todas las edades del Evangelio, porque eso es lo que Dios esperaba. Dios esperaba un hombre que se ocupara de su casa en la tierra, y Dios esperaba un hombre que se comprometiera económicamente con la casa para que esa casa funcionara. Y cuando Jacob entregó ese voto, fue un día glorioso y poderoso. Y seguramente hay áreas de nuestra vida que Dios está esperando que le entreguemos. Los otros días vimos que era la oración un área que le espera, pero hay muchas otras áreas que Dios quiere de nosotros. Y sabe que todo este pasaje es muy maravilloso, porque Jacob le dijo a Dios 5 cosas que él, mire, Dios necesitaba una casa, Dios quería una casa, diga, Dios quería una casa, y que esa casa fuera atendida por sacerdotes, y que esos sacerdotes fueran sostenidos por gente que aportaba económicamente para el sacerdocio.
Eso es lo que quería Dios. Pero Jacob, él necesitaba, número uno, la presencia de Dios. Dijo, si tú vas conmigo, yo necesito la presencia de Dios. Pero ¿qué significa esto? Que Dios esté presente en mi vida. Presente significa que se manifieste en los momentos que uno lo necesita. ¿Cuántos necesitan la presencia de Dios? Dice, si Dios va conmigo. Número uno, necesitaba la presencia. Él necesitaba la presencia. Número dos, necesitaba protección mientras iba en camino. Yo necesito la protección de Dios mientras voy en el camino de Dios. ¿Cuántos necesitan la protección de Dios? Que Dios me proteja en el camino. Número tres, yo necesito la provisión de Dios y me diere pan. ¿Cuántos necesitan ser provistos por Dios? Así que necesitamos a un Dios presente, necesitamos a un Dios que nos proteja, necesitamos la provisión de Dios y necesitamos a un Dios que nos pueda vestir, que nos dé cobertura. Significa eso. Yo necesito la presencia, yo necesito la protección, yo necesito el ser sustentado y yo necesito la cobertura de Dios. Cuando un hombre tiene esas cosas, realmente ya puede empezar a gozarse. Porque está teniendo lo más lindo que le puede dar el cielo. Y lo quinto le dice, y volviera en paz. La paz. Que no haya ningún conflicto con nada. La paz de Dios. Jesús dijo que la paz que Él daba no es como la paz que da el mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quisieran vivir bajo esa bendición que vivió Jacob? ¿Cuántos dicen, Señor, te quiero presente, te necesito presente, te necesito protegiéndome, te necesito en tu provisión, te necesito en tu cobertura, te necesito en tu paz? Para que al final, con todas esas bendiciones, dice, yo pueda volver y llegar a la casa de mi padre. ¡Qué maravilloso! Así que la meta de Jacob, porque él iba a ir a un lugar e iba a volver, él quería volver, porque sabía el propósito de Dios, pero eso llevó muchos años y pasaron muchas cosas. Y él necesitó de la presencia de Dios, que lo salvó. Después, si uno lee la historia de Jacob, va a ver que si Dios no se hacía presente en muchas situaciones, él no salía adelante. Él necesitó de la protección, necesitó de la provisión, necesitó de la cobertura y al final necesitó de la paz. Porque si no le hubiera dado paz Dios, ni siquiera podía llegar vivo porque su hermano lo hubiera matado. Pero cuando él llegó de vuelta de todo ese camino, que se había ido huyendo de su hermano que lo quería matar, cuando él vuelve y se encuentra con él, había paz. Todo lo que le había pedido a Dios en el voto, se había cumplido sobre él. Todo. Y qué maravilloso es ver a través de los años que Dios ha cumplido con su presencia, con su protección, con su provisión, con su cobertura y con su paz para con nosotros. Y que nos ha sostenido en medio de todos los conflictos y nos permite seguir camino hacia la casa de nuestro Padre. Y nos permite seguir camino hacia la casa, hacia el día que nos encontremos con nuestro Dios. Y a su nombre. Bendito sea Dios. Y sabe que este voto precioso de Jacob, para él era un gran beneficio. Él le dice, si tú haces todo esto, serás mi Dios. Y yo te daré el diezmo de todo lo que tú me bendijeres. Así que, escuche, si Jacob seguía dando el diezmo en su vida, era una señal de que Dios le había respondido y que era su Dios. Era una señal de que Dios era el que estaba presente, era el protector, era el proveedor, era el que lo cubría y el que le daba paz. Cada vez que él diezmaba, testificaba de este Dios presente, de este Dios protector y todo lo que hemos mencionado. Y eso pasa cuando una persona le trae su diezmo a Dios. Al traerle su diezmo a Dios, está diciendo, tú eres el Dios presente, tú eres el Dios que me protege, tú eres el Dios que me provees, tú eres el Dios que me cubre y tú eres el Dios que me haces volver en paz hasta el día que me encuentre contigo. Se podrán levantar todas las situaciones que quieran en esta vida, pero yo llegaré de regreso a la casa de mi Padre en paz. Cada vez que usted deposita su diezmo, está profetizando y declarando una gran victoria, está declarando una vuelta poderosa, está declarando un encuentro con su Dios. Lo voy a lograr, voy a llegar a la casa de mi Padre. No será
la falta de la presencia de Dios, no será la falta de la protección, no será la falta de la provisión, ninguna falta será la que me haga quedar en el camino. Yo llegaré hasta el final, llegaré hasta mi Dios. Por eso qué maravilloso que es cuando uno entiende por revelación lo que significa ofrecer su diezmo. Significa el Dios del cielo sobre nosotros, con nosotros, en nosotros hasta el final. Y significa que mi vida está comprometida con la casa y con el sacerdocio de Dios. Y a su nombre, bendito sea Dios. Siempre el objetivo de Dios fue el sacerdocio. Él quiso tener sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre quiso tener sacerdotes. Fue su objetivo. No fue la meta, porque la meta de Dios fue la casa. El fin fue la casa, pero el objetivo era sacerdotes para que pudieran hacer que esa casa funcionara, la casa y la morada de Dios. Y si usted mira, antes que se estableciera el primer pacto con Israel, ya estaba el sacerdocio presente en Melquisedec. Y ahí estaba Abraham, y si lo conocemos al sacerdote, es porque Abraham le fue a llevar sus diezmos, dice la Biblia. Fíjese, ahí tenemos la figura que luego vemos en Jacob. Vemos a un sacerdote que ministra la casa de Dios, porque era un sacerdote de lo que después fue Jerusalén, que era la morada de Dios. Ahí vemos la figura de la casa, vemos la figura del sacerdote y vemos la figura del varón de Dios, comprometido con la casa para que funcione el sacerdocio, y el sacerdocio atienda a la casa de Dios. La Biblia siempre nos muestra que el sacerdocio era el objetivo de Dios. Luego sacó todo un pueblo de Egipto y lo hizo pasar. Mire, comieron el cordero. Esa noche fueron expulsados porque no lo soportó más el faraón. Cruzaron el mar. Allí fueron bautizados en las aguas, fueron bautizados en la nube, cruzaron el desierto de Sin, se vaciaron allí, entraron en las aguas de mar, ahí Dios convirtió la amargura en dulzura, fue transformado. Fueron a las 12 fuentes y a las 70 palmeras, allí tuvieron una experiencia gloriosa, tuvieron la experiencia de Amalek, comieron el maná, bebieron el agua de la roca y llegaron al monte de Dios. Y ahí se les apareció Dios en el libro de Éxodo para mostrarse Él, y dice: yo soy el Dios que los traje sobre alas de águila. Esta gente conocía obras y cosas de Dios, pero ahí se les presentó en persona a Dios y les dijo: ¿sabe para qué los traje? Para hacer de usted un pueblo sacerdotal. Ese era el objetivo de Dios con el pueblo. Ese es el objetivo de Dios, hacer de nosotros sacerdotes para el servicio y el honor de su gloria en la tierra. Si no hay sacerdocio, no hay accionar del cielo. El cielo está ligado al sacerdocio. Si el sacerdocio desata en la tierra, se desata en el cielo, porque el sacerdocio es la expresión de Dios en la tierra. Un pueblo que no entra al sacerdocio es un pueblo que fracasa. Todas las 11 tribus, de las 12 que Dios llamó, 11 se quedaron postradas en el desierto y fracasaron y no entraron al sacerdocio. Dios los llama y les dice: yo los traje sobre alas de águila para hacerlo mi sacerdote. A las 12 tribus, pero solo una tribu, diga conmigo, solo una, funcionó sacerdotalmente. Y de esa única tribu, una familia. Mire qué peligro que hay de perder la vida sacerdotal, porque todo eso era sombra de lo que iba a venir. Eso no fue algo, qué malo que fue Israel y fueron los peores. No, eso era una sombra de lo que después iba a acontecer en la era de la esencia, que es la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre estuvo comprometido con el sacerdocio. Antes del pacto con Israel, durante el pacto con Israel y en la iglesia. Porque a la iglesia la llamó también un pueblo sacerdotal. En realidad, aquello que fue una sombra se concretó con sacerdotes reales, dice la Biblia, en el nuevo pacto, que nosotros estamos incluidos en eso. Y más vale que seamos sacerdotes y funcionemos como tal. Porque de no funcionar así, eso no es sencillo y como que es lo mismo. No. Es fracasar el plan, porque si Él dijo que nos hizo su sacerdote y no llegamos a ser su sacerdote, es haber frustrado lo que Dios quería. Por eso esta congregación, el apóstol Juan Andrés Buzo, puso tanto énfasis en la vida sacerdotal de las personas. Y algunos dirán: yo no sé cómo funciona un sacerdote. Se puso una escuela para eso y se le enseñó a la gente a funcionar el sacerdocio, y se llevó por todos lados esa escuela para que, y están funcionando hoy en muchos lugares de las congregaciones
la escuela de sacerdocio. Porque el objetivo de Dios es tener sacerdotes. Es tener sacerdotes. Porque su obra se hace a través del sacerdocio. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Dios. Y el sacerdocio está relacionado con la casa. Ahora quiero que lea conmigo en el libro de Nehemías. Capítulo 13, vamos a leer versículo 10 y leemos hasta el 14, que dice: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido, cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Bendito sea Dios. ¿Sabe que Nehemías llega a la casa de Dios y dice: ¿dónde están los sacerdotes? Los levitas, ¿dónde están los que sirven la casa? Y dice: no, ¿qué pasa? Que el pueblo dejó de traer sus diezmos, sus ofrendas, y cada uno se fue a sus labores. Entonces él le agarró una indignación, porque la casa de Dios estaba abandonada. ¿Y sabe qué pasa cuando la casa de Dios no tiene sacerdotes que la atiendan? La casa queda abandonada, y si la casa queda abandonada, se pierde la acción del cielo. Porque la voluntad de Dios, porque el cielo se acciona cuando hay un sacerdocio viviente, bendito. Cuando hay un sacerdocio caído, el cielo se apaga. Lo vemos en los días de Elí, que no había revelación. Un sacerdocio caído, arruinado, y no había revelación. Dios no se mostraba. La casa estaba apagada, las batallas se perdían. ¿Sabe qué le pasa al pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios no se compromete? Cuando Jacob hizo un voto con su diezmo, ¿sabe qué estaba haciendo? Según Números capítulo 30, ligando su alma con una obligación. Él se estaba obligando a dar su porción para que el sacerdocio tenga sustento y la casa de Dios funcione. Él estaba diciendo a Dios: mira, yo voy a estar comprometido a sostener el sacerdocio. Yo voy a estar comprometido que haya ministros, que haya hombres de Dios, que haya levitas, que haya sacerdotes. Yo me comprometo hoy, y todavía no había ni casa de Dios, pero él ese día estableció con la piedra la casa, estableció el sacerdocio y estableció el sustento para el sacerdocio. Fíjese, ¿y por qué hizo un voto? Porque él no dijo: lo voy a dar a ver cuando me vaya bien o cuando tenga ánimo, sino que él obligó ese día su alma delante de Dios, y desde ese día quedó obligado delante de Dios a cubrir las necesidades para el sacerdocio. Todo lo que fue Jacob, hablando generalmente luego como la nación de Dios, era una nación que las 11 tribus tenían que aportar para el sacerdocio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, cuando un hombre, cuando una mujer no tiene un compromiso, no tiene su alma ligada con una obligación para el sustento de la casa, ¿sabe lo que hace? Perjudica el sacerdocio. Y cuando hay un hombre que perjudica el sacerdocio, como pasa aquí, la casa de Dios queda desamparada. El cielo no puede accionar. ¿Sabe qué pasa cuando una iglesia no tiene el sustento para el sacerdocio y que el sacerdocio se ocupe con alegría y con gozo del servicio santo? Nadie atiende el altar de bronce. Nadie atiende el lavacro. Nadie atiende nada. Porque solo el sacerdocio puede atender eso, y solo si lo atiende es que el cielo se acciona sobre la tierra. ¿Sabe que en Israel, mejor dicho en el tabernáculo o en el templo, en el atrio, es decir, en la parte de afuera de lo que era el tabernáculo, había un elemento que se llamaba, o un mueble, para así decirle, que se llamaba el lavacro, y que allí se debían lavar los sacerdotes. Pero que si un sacerdote no se lavaba, ¿sabe qué pasaba? No podía ministrar el lugar santo, no podía ministrar los sacrificios, no podía ministrar nada. ¿Y sabe qué pasaba cuando eso ocurría?
se paralizaba el tabernáculo, se paralizaba la casa de Dios, el templo. Entonces imagínense, en este caso de Nehemías, cuando el pueblo dejó de diezmar, los sacerdotes y los ministros se fueron, la casa quedó abandonada y ya no había altar de bronce que ardiera cada mañana. ¿Sabe qué significa cuando una iglesia pierde la función sacerdotal? ¿Qué le pasa? Pierde el altar de bronce, que es el espíritu evangelismo, de llevar la cruz de Cristo. Pierde el lavacro, que es el espíritu de Dios con palabras y con un trato que purifica y que limpia a las personas y que les convierte el alma. Se pierde eso. Cuando no hay un sacerdocio funcionando, el cielo no puede hacer eso. No puede promover la cruz, no puede promover su pureza y su limpieza que transforma vidas, y todo se apaga. Y si seguimos avanzando en el tabernáculo, se pierden los panes de la mesa de oro. Y ya no hay comida de Dios del cielo consagrada, ya no hay revelación pura, fresca. Se pierde el candelero, la luz, ya no hay luz del cielo. Se pierde la intercesión, ya no hay intercesión. Y mucho más se pierde el lugar santísimo. Entonces, ¿qué creen y cómo creen que Dios verá a las personas que no tienen un compromiso con la casa y con el sacerdocio? Y les parece que no es mucho daño. Es un gran daño abandonar la casa de Dios, ser insensible con el sacerdocio. Es decirle a Dios, no me interesa el evangelismo, no me interesa que transforme las almas y las purifique, no me interesa la revelación, no me interesa la luz y la gloria de tu espíritu, no me interesa la intercesión. A mí me interesa lo mío, que yo pueda tener esto y lo otro, y están buscando lo propio, solamente lo propio, y no pude yo llevar la parte de los sacerdotes porque me lo comí yo y lo usé yo para mis fines y para mis bienes. Pero esto lo indignó a Nehemías y esto lo indigna al corazón de Dios, porque Dios es el sustentador de su pueblo. Cuando un hombre sabe honrar el sacerdocio, la casa funciona y pone en acción el cielo, y Dios te hace ganar la batalla. Cuando Israel paralizaba la casa, Dios no le hacía ganar más las batallas, y los enemigos se le venían encima y le rompían y le arruinaban todo el fruto de la tierra, le devoraban todo, le comían todo. Por eso el profeta Malaquías profetizó de eso y dijo que probaran y vieran que si ellos se ocupaban de la casa de Dios y no les faltaba el alimento para que haya sacerdote, que probaran y vieran si el cielo no se abría de nuevo y le daba victoria sobre los enemigos, hacía retroceder a los que le devoraban toda la tierra y los ponía en bendición hasta que sobreabundara. Porque si no hay hombres comprometidos con la casa y con el sacerdocio, no hay un cielo comprometido con la tierra, y es entonces que el enemigo te empieza a ganar la batalla, te empieza a comer los frutos, te empieza a devorar, te empieza a arruinar. Pero cuando hay un hombre como Jacob que hace un voto, que liga su alma con una obligación, ¿sabe qué? Puede ver al Dios que va a ir con él durante todo el camino, puede ver al Dios que le va a proveer, puede ver al Dios que le va a sustentar, puede ver al Dios que le va a cubrir, y puede ver al Dios que lo hará volver en paz hasta la casa de su padre. Llegará el fin de sus días en paz. Llegará aquellos que han colaborado para que la obra de Dios se haga en la tierra, llegarán al fin de sus días para encontrarse con su padre en paz. Nada los dejará a mitad del camino. Yo cuando recibí esta palabra podía ver mucha gente que se le habló en los discipulados acerca del compromiso con la casa de Dios, con su diezmo, porque el diezmo no es un beneficio para mí, que diga, ay, yo quiero que se me abra el cielo para que me vaya bien. El diezmo es un compromiso con el mismo cielo, es una alianza con el cielo. Es decirle al cielo, me uno a ti para tu causa en la tierra. Dios, me uno a tu causa, me uno a tu sacerdocio, yo colaboro para que sean sostenidos, y el sacerdocio hace que el cielo esté abierto sobre mí, y ahí sí yo gane las batallas. Pero el que anda interesado en sí mismo, el que se ha puesto en el centro, que anda viendo cómo saca en vez de honrar la gloria de Dios, esa persona naturalmente perderá yo lo he visto. Pierden la presencia, pierden la protección, pierden la provisión, pierden la cobertura y pierden la paz. Y saben que quedan en la mitad del camino, no llegan al fin de sus días. Como llegó Jacob al fin de sus días, en paz a la casa de su padre. Nada le frustró su camino. Él pudo lograrlo. Y en esta noche Dios nos quiere hablar acerca de que si el principio, porque nosotros somos la descendencia de Abraham. ¿Cuántos son la descendencia de Abraham? Lo dice Gálatas 3:7, que los que somos de la fe somos los hijos de Abraham. Y Jesús le dijo, cuando los fariseos se atribuyeron la paternidad de Abraham, dijeron, nosotros somos los hijos de Abraham. Él le dijo, si fuerais hijos de Abraham,
las obras, diga conmigo, las obras de Abraham haríais. Y si yo lo miro a Abraham como mi padre en la fe, voy a ver que una gran obra que hizo, una de las obras que hizo, fue que cuando él obtuvo un gran botín en la guerra y tenía recursos económicos, llevó la décima de eso al sacerdocio. Fíjese qué tremendo. Entonces todos los que queremos y decimos ser los hijos de Abraham, debemos hacer las obras de Abraham. Y una de las obras de Abraham es el compromiso con el sacerdocio, para que el cielo pueda entrar en acción y cumplir el destino divino sobre la tierra, es decir, traer el reino de Dios, porque solo el sacerdocio trae el reino de Dios. En esta noche, como los otros días, Dios nos habló acerca de que tenemos que tener un compromiso, como dice el libro de Números, ligar nuestra alma con una obligación en cuanto al orar, porque orar debe ser algo constante, buscar la gloria de Dios debe ser algo constante, como una de las doctrinas principales. El tener compromiso, como lo tuvo Jacob, para con la casa de Dios y el sustento de los sacerdotes, va a hacer que tú veas el cielo abierto sobre tu vida de verdad. Y Dios no miente. Él estará contigo, Él se hará presente en todo tu camino, hasta que llegues a la casa de tu Padre. Él te proveerá, Él te va a sustentar, Él, 5 cosas, Él te va a cubrir y Él te va a dar paz para que llegues. De lo contrario, si me vuelvo indiferente con la casa y me vuelvo indiferente con el sacerdocio, el cielo se cierra. Eso es así, porque el cielo no puede obrar con alguien que insensiblemente actúa, porque al detener su mano y su corazón para estar comprometido, detiene el espíritu evangelístico, el espíritu de Dios en la obra santificadora, la revelación, la gloria y la luz del Espíritu Santo, la intercesión y la gloria de Dios en la tierra a través del lugar santísimo. Detiene la obra de Dios. No es poca cosa. Una persona que no le importa detener el altar, los sacerdotes no me interesan, y detiene el altar, lo primero que hace, detiene el altar de bronce, detiene el espíritu evangelístico, y luego clamará. ¿Por quién clamará? ¿Por su descendencia para que Dios llegue con su evangelio? ¿Cómo será eso? Que le diga: Padre, salva a mis hijos, cuando no me interesó nada del sacerdocio y de la casa para que haya salvación hasta los fines de la tierra. No me interesó la salvación de los otros. ¿Cuántos entienden que es serio y es importante un compromiso con la casa y con el sacerdocio? Por eso Jacob parte de esto. Su vida gloriosa de propósito parte de ahí. Ahí comienza, cuando él dice: yo voy a empezar un nuevo camino, pero lo empiezo comprometido con la casa y con el sacerdocio. Dios en esta noche nos llama a arreglar un área. Él quería esto de Jacob. Jacob lo entendió y se lo ofreció. El voto de Ana. El voto de Ana no fue cualquier cosa. El voto de Ana fue una mujer que comprendió el deseo que tenía Dios del sacerdocio, de un sacerdote consagrado. Y como no lo había, ella dijo: yo te lo doy. Y cuando le dijo: yo te lo doy, Dios le dio un montón de hijos. Lo ve en el capítulo 2. Pero le dio, hizo un voto, se comprometió con lo que Dios quería. Y la gente que se compromete con Dios, de decir que liga su alma con una obligación, dice: para mí orar es una obligación, para mí leer es una obligación, para mí predicar es una obligación, para mí discipular es una obligación, para mí diezmar es una obligación. No lo toma como que si tengo ganas. La gente que liga su alma con obligación, número 30, esa gente tendrá el cielo abierto sobre su vida, pero sin dudarlo. Y a su nombre. Póngase de pie un momento. Yo quiero que en esta noche el Espíritu de Dios le conceda tener un compromiso con la casa y con el sacerdocio. Solo si Él lo concede. Porque mucha gente escucha, mucha gente sabe, pero de ahí a que en el Espíritu Dios lo lleve, el Señor, si tú quieres esto, yo hago un voto contigo, como lo hizo Jacob. ¿Qué quieres? Que tu casa tenga sacerdotes y funcione tu gloria en la tierra y el cielo se accione sobre la tierra. Yo me comprometo
con lo que tú me bendigas, te comprometo la 10ª parte para que el sacerdocio funcione. Y dice Dios, este hombre tiene un compromiso con el cielo. Este hombre tiene un compromiso con la gloria de Dios en la tierra. Este hombre tiene un compromiso con mi casa y con mis siervos. Por lo tanto, yo no me voy a desentender de su casa. Todo el que está comprometido con la casa de Dios recibe. David, cuando fue corregido, reprendido, encaminado por Abigail, iba a cometer un error y Abigail le dijo, pero si siempre has peleado las batallas de Dios. Él estaba comprometido con Dios. Entonces Dios en este día te dice y le profetizó y le dijo que la casa de él no iba a caer con él, que iba a seguir el reinado por todas las generaciones. Le aseguró la bendición a toda su casa, porque él tenía un compromiso de pelear por lo de Dios. Yo quiero que en esta hora tú cierres tus ojos un momento, no te distraigas. Pero reunión a reunión, Dios nos viene llevando al compromiso, a la obligación propia. No es que Él te obliga ni yo te obligo, Él nos lleva, nos muestra, por eso lo dejó en la Escritura, que hubo gente a la cual Él amó preciosamente y usó poderosamente, que no fue gente así nomás. Si vemos la vida de cada hombre, vemos a un Abraham con un compromiso con el sacerdocio. Si vemos a un Jacob con un compromiso con el sacerdocio. Y si seguimos viendo a lo largo, vemos a un David que entraré a tu casa, pagaré mis votos, los votos que pronunciaron mis labios cuando estaba en angustia. Era gente que tenía su alma ligada con obligación a que a la casa de Dios no le faltara nada. Por eso Malaquías habla de parte de Dios y Dios mismo le dice, probadme ahora en esto y haya alimento en mi casa, haya sustento para el sacerdocio, significa. Y verán, si yo no les abro todo el cielo. Y verán si yo no soy el mismo Dios de Jacob, que me hago presente en su camino, que los protejo, que les proveo, que los cubro, que les doy paz y les permito llegar de nuevo a mí, a la casa del Padre. Cierra tus ojos. Yo no sé si tú tienes un voto con Dios. Yo no sé si tú tienes un voto como el de Jacob, de tu diezmo para la casa y el sacerdocio. No sé si lo tienes, pero creo que esta es la noche que tienes que tenerlo. Y decirle como Jacob, pase lo que pase, yo voy a apartar mi diezmo para ti, Señor. Yo me voy a comprometer con tu casa. Yo me voy a comprometer con tu sacerdocio. Dígale a Dios, pase lo que pase, porque un voto es eso. Es decir, me obligo a mí mismo. Números 30 dice eso. Es la obligación propia que uno determine y Dios se pone feliz. Porque dice, este tiene un compromiso hoy con el cielo. Y por lo tanto el cielo entra en compromiso con él. Hay gente, porque el voto es automático. El voto funciona en el instante. Lean la Biblia todos los votos y va a ver que Dios se manifestó. No se puede quedar callado, Él se goza porque dice, si este se obligó a mí, ¿cómo no me voy a obligar a Él? Me obligo en amor por Él. En amor, porque esto se trata de amarnos. Cierra tus ojos, no abras tus ojos por un momento. Examina esa área de tu vida, si tienes un voto, si tienes tu alma ligada con un compromiso. O si simplemente lo haces si quieres y a veces tengo ganas o no tengo ganas, sí, según cómo me levante de ánimo. La vida de uno cambia cuando entra en obligación con Dios, en amor. Pablo el apóstol dijo que el amor de Dios lo obligaba, me constriñe, me obliga. Él no podía elegir si tenía ganas, él estaba obligado por ese amor. El amor era tanto el amor que vio de Dios que dice, no puedo no obligarme. Vamos a orar, pero yo quiero que en esta noche oremos como oró Jacob y le diga, Señor, si tú te haces presente en mi camino, Señor, si tú me guardas, me proteges, porque hay muchos peligros mientras yo voy a ti. Si tú me provees, porque para llegar hasta el día que tenga que llegar a ti voy a necesitar tu provisión. Si tú me das vestimenta, si tú me cubres con Cristo, si tú me vistes de tu Hijo Jesucristo, para no ser hallado en mí mismo, sino que el que me vea halle a Cristo. Si tú me guardas así y me das paz. Qué lindo es decirle eso a Dios. Yo me comprometo, Dios.
con tu casa y con tu sacerdocio. De todo lo que me des, yo quiero darte mi diezmo. Me comprometo hoy, Señor. Me ligo con obligación. Ligo mi alma a una obligación. Yo me comprometo a ti, Dios.